Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Hay algo que no me gusta de ti. ¿Y quién dijo eso, pastor? Jesús. ¿A quién? A la iglesia que estaba en Éfeso. A una iglesia. Y Jesús le manda personalmente una carta y le dice, entre otras cosas, hay algo que no me gusta de ti. No me gusta. ¿Qué será lo que no le gusta? Y es que ya no me amas tanto como cuando te hiciste cristiano. Por eso, vuélvete a mí. La razón, lo que Jesús le está diciendo es que la razón por la que ahora ya no aman tanto a Jesús es porque se habían alejado de Él. Cuando tú te alejas del lugar secreto de la carpa del encuentro, de la comunión con el Señor, te vas enfriando. Por eso es que hay personas que se sienten cansadas espiritualmente, no hay un renuevo espiritual y tienen que terminar abandonando la obra de Dios porque dicen que están cansadas. Puedo entender el cansancio físico, pero la renovación en el espíritu solamente la tienes en el lugar secreto, independientemente de la edad que tengas. Hay personas jóvenes que están cansadas espiritualmente y hay personas ancianas que están renovadas espiritualmente. El secreto siempre será el lugar secreto. Y esta iglesia ya no ama a Jesús como antes porque se había alejado del lugar secreto. Por eso Jesús le dice, vuelve, regresa. Ahora, llama la atención lo que Jesús le promete a la iglesia si no se arrepiente, si no vuelve al primer amor. Dice, vuélvete a mí, le sigue diciendo a la iglesia. Si no lo haces, yo iré a castigarte. Si no lo haces, yo iré a castigarte. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, otro mensaje de Jesús a otra iglesia, a la iglesia de Sardis, que como la iglesia de Éfeso estaba en una decadencia espiritual, en una sequía espiritual, entonces el Señor le dice, yo sé todo lo que haces, como diciendo, está todo hermoso en la iglesia. Humanamente esta y todas las iglesias de Asia a quien Jesús le recrimina la falta del primer amor, son iglesias humanamente envidiables. No hay nada para recriminarles. Solamente alguien que ve más allá de lo que ven los ojos físicos pueden evaluar el problema que hay o que existía en estas iglesias. Solamente el ojo divino puede evaluar que hay un problema en el corazón de esta iglesia más allá de lo que pueden ver los ojos físicos. Y la evaluación de Dios es que ya el fuego se estaba extinguiendo, que la pasión por Dios se estaba secando, que no había comunión. La iglesia había perdido la comunión en el lugar secreto. Por eso Jesús a una y a otra le dice, vuélvete a mí, regresa a mí, te has alejado. Pero la iglesia tenía congresos, la iglesia tenía buena predicación, la iglesia tenía sana doctrina, la iglesia tenía programas envidiables, tenía todo eso, pero ya no había fuego. Y ese es el peligro el que corremos todos. Hacer la actividad del cristiano convertido, pero sin el fuego de Dios. Hacer la obra del cristiano convertido, pero sin el apoyo, la obra, el fuego de Dios. Sin la unción es la actividad sin la unción. Y cuando uno comienza a activarse y a hacer cosas para Dios sin la unción de Dios, sin el renuevo de estar en su presencia,
siempre termina secándose, termina agotándose espiritualmente. El renuevo espiritual que todos necesitamos lo obtenemos ahí, en la carpa del encuentro, en el lugar secreto, en nuestra comunión diaria con el Señor. Es ahí donde bebemos, es ahí donde nos renovamos espiritualmente. Lo que yo advierto es que Dios no se muestra impávido frente al estado espiritual de sus hijos, de la iglesia. Es probable que Dios mire de reojo lo que suceda afuera, con aquellas personas que no creen en Él, con aquellas personas que son frías, indiferentes. Pero en cambio, con los hijos de Dios, con la iglesia, es diferente. Si usted lee las cartas a la iglesia en Apocalipsis, va a ver que Dios siempre promete una visitación. Y la visitación es para juicio o es para avivamiento. Y todo depende del creyente, todo depende de la iglesia. Aquellos creyentes que quieren, que deciden ir a fondo en su relación con Dios, recibirán una visitación de parte de Dios en forma de avivamiento, de mover espiritual. Pero aquellas personas que se contentan con vivir una vida espiritual maloliente, esas personas también van a ser visitadas por Dios, pero no con un avivamiento, sino con juicio, con castigo. ¿Puede entenderlo? Tu vida espiritual despierta una reacción en Dios. Dios no es indiferente a tu vida espiritual. Y lo que yo advierto es que Dios está en contra del declive espiritual. Que Dios aborrece la decadencia espiritual. Y Dios no se muestra impávido. Sigo diciendo lo mismo. Tu estado espiritual evoca una reacción en Dios. Dios va a visitarte, va a visitarnos. El tema es cómo va a venir Él. ¿Va a traer juicio, castigo a nuestra vida o va a traer un avivamiento? Y no depende de Él, depende de nosotros. Por eso Jesús le dice, si no te arrepientes, si no te vuelves a mí, si no vuelves al primer amor, si no te levantas de la modorra espiritual en la que estás, voy a ir como un ladrón. Un ladrón llega sigilosamente, nadie sabe cuándo entra, nadie sabe cuándo se fue y tampoco sabes qué te robó. Al día siguiente tienes que volver a ver todo para ver qué es lo que se te llevó. Y dice que Él vendrá como ladrón, es decir, va a venir para juicio, para robarnos. A aquellos que no se arrepienten y que persisten en vivir en un estado espiritual de decadencia, Él les va a visitar, pero no para traerles un mover espiritual, no para traerles un avivamiento, sino que nos va a visitar con juicio, con castigo. Entonces, hermanos, no podemos estar sentados creyendo que nuestra vida espiritual no le hace nada a Dios. Nuestra vida espiritual evoca una reacción en Dios, despierta una reacción en Dios. Dios va a venir, eso es lo que Él promete. Voy a ir a visitarte. Y si no te vuelves al primer amor, iré y quitaré el candelero de su lugar. Es decir, viene para juicio y vendré como un ladrón para robarte lo precioso que te he dado y que no has cuidado. Vendrá para juicio. Él viene o para juicio o para avivamiento. Y todo depende de nosotros. No hay sustituto a la oración y al lugar secreto. No hay. Y ese es nuestro pecado. Corremos el mismo riesgo que corrían estas iglesias, que aparentaban una cosa pero que eran otra. Yo conozco tus obras, estás muerto. ¿Cómo que va a estar muerto? Si es una iglesia activa,
Si es una iglesia donde hay dones, hay servicio, hay sana doctrina, hay buena predicación, hay eventos, hay acción social, ¿cómo que está muerto? Aparentaban una cosa, yo conozco tus obras. Hay una apariencia, pero en realidad estás muerto. Y ese es el pecado que corremos todos nosotros, de enfriarnos espiritualmente, de secarnos espiritualmente. Damos la sensación, todos nosotros somos especialistas en caretas, y nos ponemos una careta donde aparentamos santidad y aparentamos ser buenos cristianos, pero por dentro nos estamos secando, nos estamos pudriendo. Ya hay mal olor dentro, porque no nos renovamos en el espíritu, porque no hemos abandonado el lugar secreto. Ya no tenemos hambre de Dios. Y no tenemos hambre porque abandonamos el lugar secreto. No hay hambre. Entonces, ¿de qué tenemos hambre, pastor? De cualquier cosa menos de Dios. Hay gente que tiene hambre de un poquito de Dios. ¿Cómo podemos pretender que la gente tiemble y honre la palabra de Dios cuando nosotros, los pastores, los predicadores, los que trabajamos para Dios, no temblamos ni honramos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos pretender que la gente caiga bajo convicción de pecado cuando nosotros, los pastores y predicadores, líderes de células de ministerio, no entramos en convicción? Es que a mí, pastor, yo no soy tan sensible como otros. Pues arrepiéntete entonces. ¿Qué está pasando? Estamos secos por dentro. El fuego se está extinguiendo, pero eso despierta una reacción en Dios. La advertencia que Dios nos hace esta mañana es que despierta una reacción de Dios. Vendré si no te arrepientes, si no te vuelves al primer amor, si no te levantas de la modorra espiritual. Despierta, le dice a la iglesia de Sardis, despierta, vuélvete a mí. Si no lo haces, vendré. Pero la venida del Señor es una venida para juicio. Llama la atención lo que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. ¡Qué fuerte! Dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, que no eres ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Así que te aconsejo. Me encanta porque nosotros, yo puedo darle un consejo, pero este consejo viene directamente de Jesús. Así que te aconsejo, dice Jesús, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. ¿Y por qué, pastor, le llama la atención? Porque Dios prefiere que seamos fríos a que seamos tibios. Yo puedo entender que Dios quiera que nosotros seamos calientes. Y la palabra caliente habla de una pasión, de un entusiasmo en nuestra relación con Dios al rojo vivo. Eso es caliente. Yo puedo entender que Dios quiera que estemos al rojo vivo en nuestra relación con Él. Pero lo que no puedo entender es que Dios prefiera que seamos fríos a que seamos tibios. ¿Por qué? Porque la tibieza es la mezcla entre el agua caliente y el agua fría. Tibio es mezcla. Y Dios aborrece las mezclas. Porque la mezcla es obra del diablo y produce caos. La mezcla es del diablo. Es producida por el diablo. Se origina en el infierno. Por eso Dios prohibía que se sembrara en un campo con semillas de diferentes clases. Por eso Dios prohibía que los animales se ayuntaran si no eran de la misma especie. Levítico, lo puede leer en casa, capítulo 19, versículo 19. Se les prohibía ayuntar
con animales que no sean de la misma especie. Se prohibía sembrar con semillas mezcladas. Tenían que ser de la misma especie. El trabajo del diablo es mezclar. En cambio, el trabajo de Dios es separar. Él mezcla lo malo con lo bueno. Y Dios aborrece las mezclas. Las mezclas no son de Dios y producen caos. Ese era el estado en el que estaba la creación. Génesis capítulo 1 versículo 2 dice que había un caos, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces Dios comienza a separar, a dividir. ¿Quién comienza a dividir? Dios. No sé si estoy del todo de acuerdo con aquellos que dicen que la división es del diablo. No siempre. Y te voy a probar bíblicamente que en este caso fue quien dividió y quien separó fue Dios. Dios separó la luz de las tinieblas. Dios separó las aguas del firmamento de las aguas de la tierra. Dios separó el océano de la tierra seca. Usted va a ver en el capítulo 1 que Dios comienza a separar, comienza a dividir una cosa de la otra. No se puede juntar lo santo con lo profano. No se puede tratar las cosas santas de Dios como si fueran comunes. La palabra santidad es apartado, es separado. En cambio, el diablo viene a mezclar lo santo con lo profano. El diablo se introduce mediante sus servidores, mediante sus secuaces. Él tiene gente aún dentro de las iglesias que sirven a su propósito, aunque ellos no lo sepan. Si no estamos totalmente consagrados a Dios, si no estamos totalmente rendidos a Dios, absolutamente comprometidos con Dios, es posible que podamos servir a los propósitos del diablo y no saberlo. El diablo mete, el diablo se infiltra, introduce lo malo para confundir. Se infiltra en una relación, se infiltra en una familia, se infiltra en un equipo, se infiltra en un ministerio, se infiltra en una iglesia, se infiltra en el trabajo, se infiltra. La idea es confundir, la idea es mezclar. La idea es apagar la fe de los creyentes. La idea es apartarte de la comunión de la iglesia. Ese es el trabajo del diablo. El diablo mezcla lo malo con lo bueno. En cambio, Dios separa lo bueno de lo malo. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas. Y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas. Y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. Déjeme que se lo explique. Para mí ha sido una revelación en esta semana. ¿Y cuándo le dio esta revelación el Señor? A las 3 de la mañana. El miércoles por ahí, jueves. Y me levanté temprano, después a la mañana con Silvia y le conté todo lo que el Señor me había dicho. No sé, fue algo que yo tenía una cosa en mi corazón por venir y contarles esta revelación. Aquí hay un principio espiritual muy profundo que es necesario que el Espíritu Santo nos ayude a entender.
Dios aborrece la mezcla. Lo santo no se debe unir a lo profano. La carne no se puede unir al espíritu. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes eran ungidos, Salmo 133, dice que el aceite se vertía en la cabeza del sumo sacerdote. Y el aceite bajaba, le chorreaba. Pero no dice por su rostro, dice por su barba. El aceite no tocaba la carne. Y por su barba caía sobre las túnicas, hasta el pie. Pero en ningún momento el aceite tocaba con la carne. Y si lees Éxodo, todo lo que Dios le explica, Éxodo 25 al 28, todos esos capítulos, vas a ver que Dios aborrece la mezcla y que a Dios no le agradaba que el aceite tocara la carne. Porque tú no puedes ungir la carne. Porque si lo haces, será una maldición. No puedes ungir la carne. Por eso es que la carne tiene que ser tratada, crucificada, subyugada, para que la bendita gracia de Dios nos alcance, para que el aceite que representaba al Espíritu Santo venga sobre nuestra vida. La carne tiene que morir, la carne tiene que ser tratada y crucificada. Dios no puede bendecir tu carne ni la mía. Y a veces queremos la bendición de Dios, queremos la presencia y la unción, la revelación de Dios, sin matar la carne. Hay mucha carne en nosotros todavía. No puede haber algo de Dios si no crucificamos primero la carne. Porque Dios no unge carne. No hay mezcla. Dios aborrece la mezcla. ¿Recuerdas la parábola de la cizaña? Dice que un hombre plantó en su campo trigo. Buena semilla, dice la Biblia. Pero mientras dormía, alguien plantó cizaña. No lo supo hasta cuando empezó a crecer. Cuando crecía, crecía también la cizaña. Así que los servidores vinieron al amo y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buenas semillas? ¿Por qué hay cizaña? Y entonces me llama la atención lo que le dice el dueño del campo. Le dice: un enemigo ha hecho esto. Y después más abajo Jesús explica la parábola y dice que el enemigo es el diablo. El diablo es el que puso la cizaña. El diablo es el que mezcla lo malo con lo bueno. Fue el diablo el que mezcló lo malo con lo bueno. Un enemigo ha hecho esto. ¿Te das cuenta? ¿No es el mismo principio espiritual utilizado por Balaán? Balaán, ¿se acuerdan de Balaán? Este hombre que estaba hipnotizado por la olla llena de verdes que le prometía Balac a cambio de una maldición, pero como él no podía maldecir, a causa de que lo tomaba el Espíritu de Dios, entonces le dio el secreto, la llave secreta, para que el pueblo de Israel perdiera la presencia y también perdiera la santidad y luego perdiera la presencia. ¿Y cuál era esa llave? Mezclar. ¿Cuál fue la recomendación de Balaam? Mezcla las mujeres moabitas con los varones israelitas. Mézclalo. Que se unan sexualmente. Porque la estrategia del diablo es mezclar lo malo con lo bueno. Y cuando eso sucedió, la nación de Israel fue maldecida porque perdieron la santidad. Ahora hay mezcla, ya no hay santidad, pierden la santidad y terminan perdiendo la presencia. Ese es el principio del diablo. Dice, un enemigo ha hecho esto. Y más abajo Jesús dice, fue el diablo. El diablo se mete. El diablo se mete en la familia. El diablo se mete en la célula. El diablo se mete, tratará de meterse. Si nosotros le damos lugar, tratará de meterse. Por eso es imprescindible estar atento, estar vigilante. Pero no estoy del todo de acuerdo con aquellos que dicen que la división es del diablo. Al contrario, el diablo une.
Une a todos los que tienen su mismo espíritu, su misma genética y su misma rebeldía. Aquellos que son contrarios a Dios, aunque ellos digan que no. Porque unió a los fariseos, a los saduceos y a los herodianos, todos religiosos, pero que tenían un espíritu contrario a Dios. Y el diablo los unió con un solo propósito: eliminar a Jesús. Que no se podían ver estos entre sí. Nunca pudieron comer un asado juntos. No podían comer un asado juntos porque no se podían ni ver. Pero el diablo tuvo éxito en juntarlos, en unirlos. En unirlos con un solo propósito: eliminar a Jesús. Y eso hace el diablo. No siempre le atribuyas al diablo cosas que él no hace. Así que no sé si la división. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fue Dios quien separó las tinieblas de la luz. Fue Dios. En la parábola de la cizaña, Jesús explica que los agricultores querían separar el trigo de la cizaña. Y el Señor le dijo: de ninguna manera. Esa no es tarea de ustedes. Lee el pasaje. Dice: Dios en su debido tiempo enviará a sus ángeles para que separen el trigo de la cizaña, el trigo de la paja. No era responsabilidad del dueño del campo, no era responsabilidad de sus sirvientes, no era responsabilidad de los agricultores, era responsabilidad de Dios. Es Dios a su debido tiempo cuando va a separar lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas. El diablo entra para unir, confundir, perturbar, mezclar, pero en cambio Dios es el que establece la separación. Fue lo que dijo Juan. Hay un hilo en toda la Biblia. Primera Juan capítulo 2, versículo 19. Dice: los enemigos de Cristo estaban entre nosotros. ¿Y cómo se metieron? Se infiltraron. Pero se fueron. Pues realmente no eran de los nuestros. Si ellos de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado. Pero se fueron y así demostraron que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. ¿Qué es lo que está queriendo decir Juan? Juan está queriendo decir: estaban acá, pero no eran de los nuestros. ¿Por qué? Se infiltraron. No le dije yo que el diablo es el que mezcla. Dice el texto bíblico: los enemigos de Cristo. Él se mete para mezclar lo bueno con lo malo, mezclar lo santo con lo profano. Él se mete para confundir, para perturbar, para apagar la fe, para secarlo. Él se mete. Pero Dios es el que divide. Dios es el que separa. ¿No lo dijo Jesús que Él había venido para causar división y no paz? Dice Lucas, capítulo 12, versículo 51. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. Y entonces, ¿por qué le echamos la culpa a todo al diablo? Vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la... Habrá división. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Estas divisiones porque unos obedecen a Cristo y los otros obedecen al diablo. Hay división. La finalidad de este libro es aportar al matrimonio herramientas para mejorar la intimidad sexual. Algunos temas: ¿qué saber de la luna de miel? ¿Cómo superar la eyaculación precoz, la anorgasmia y la falta de deseo en la mujer? Y mucho, pero mucho más en este libro, Consejos íntimos. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. También disponible en ebook. El diablo ama la mezcla. Y el diablo se va a infiltrar en tu equipo. Y hay personas que no lo consideran eso, dice. Bueno, todo suma. De ninguna manera. Eso es lo que quiere el diablo que pienses. Él se infiltra. ¿No lo hizo el diablo con el equipo misionero, con el equipo apostólico de Jesús?
¿No logró el diablo infiltrarse entre los 12? El diablo se metió en el equipo a través de Judas. La Biblia dice que Satanás mismo entró en Judas. Ahora lo vamos a leer. Él se infiltró en el equipo. Él entró para mezclar. Pero ¿quién separó a Judas del resto? Fue Jesús. Estaban en la cena. Y en el momento de la cena, Él dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y Pedro preguntó, ¿quién es? Dice, aquel que moje el pan conmigo, el que yo le dé de comer, el pan, ese va a ser. Mojó y se lo dio a Judas. Y dice la Biblia que cuando Él le da el bocado a Judas, Satanás entra en él. Y en ese instante el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Como diciéndole, no te quiero más en el equipo. Satanás entró en tu vida, acá no hay lugar para ti. Y fue Jesús quien los separó. Fue Dios quien separó las tinieblas de la luz al comienzo. Fue en la parábola de la cizaña quien Dios le dice, no es tarea de ustedes, esa es mi responsabilidad. Yo voy a separar la trigo de la paja. Déjenmelo a mí. No dijo Juan, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Enemigos de Cristo que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué estaban acá? Estaban infiltrados. Ahora el diablo se infiltra en el equipo apostólico de Jesús. Y fue Jesús mismo quien separa lo bueno de lo malo. Y le dijo, ni bien entró Satanás, porque antes estaba bajo la influencia de Satanás. Pero Él le dio lugar y Satanás entró. Y cuando Satanás entra, Jesús le dice, lo que vas a hacer, hacelo ya. Te vas, de acá no te quiero más. Acá en mi equipo no te quiero. Fue Jesús quien dividió, quien separó. Y a veces, por eso, la tibieza. Dios no ama la tibieza, porque la tibieza es una mezcla. Y el problema de los tibios, el problema del caliente, de la persona caliente, es una persona fervorosa en su relación con Dios. El frío es indiferente, le da lo mismo. En cambio, el tibio es complaciente. Todo venga, todo igual. Le viene todo bien, todo le viene bien. Y entonces permite todo. Ese es el complaciente, ese es el más peligroso. El tibio es el más peligroso. El complaciente es el más peligroso. Y a veces los líderes hacemos eso. Ese es el más peligroso. Por eso Jesús le dijo que a los tibios le iba a vomitar de la boca. Él prefiere que seamos fríos. Y yo no lo podía entender. Porque es más peligroso el tibio que el frío. El indiferente que anda allá no es peligroso para el reino de Dios. Pero un tibio dentro de la iglesia es muy peligroso. Y a veces hay infiltraciones en tu casa, en tu equipo de trabajo, en tu ministerio, en tu celo. Hay infiltraciones. Tenemos que estar con las antenas paradas. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Lugar secreto, carpa del encuentro. Solamente te puede ser revelado por el Espíritu. Pero ni bien entró Satanás en Judas, Jesús dijo, acá termina todo. Acá hay un límite. Te vas. Y fue Jesús quien separó a los 11 de este que estaba gobernado por Satanás. Lo hace Él. Él divide. El diablo junta, mezcla, confunde, perturba. En cambio, el Señor divide las aguas. Y dice, para acá el trigo, para acá la paja, para acá la luz, para acá las tinieblas. Que no estén mezclados. No quieras ser más bueno que Dios. Establece un límite en tu familia. Y di en tu familia, acá en mi casa, mi hijito querido, mi esposa querida, mi esposo querido. Acá bajo este techo vamos a honrar a Dios. Acá mientras vivas acá vamos a honrar a Dios. Tu célula. Mira, hermanito querido, estará todo lindo. Pero acá hemos decidido buscar la presencia y honrar al Señor. O te ajustas. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ese es el trabajo del diablo. Se lo voy a leer, Juan capítulo 13, versículo 21. Jesús dijo, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato.
Y después de mojar el pan se lo dio a Judas. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. No estaba, había una influencia. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Largate ya, ya. Ya no te quiero más acá en mi equipo, ya hay un límite acá. Y fue Jesús quien lo separó. Y un párrafo aparte para la estrategia del diablo de sembrar pensamientos malos en nuestra mente. Porque Él es el que siembra la cizaña. Y yo te digo, lo voy a desenmascarar. ¿Cómo obra el diablo? El diablo obra en nuestra mente y no necesita intermediarios. Lo hace a través de los demonios. Él o los demonios. Y nos habla en la mente. Y cada vez que el diablo te hable en la mente va a ser para confundirte acerca de Dios y de sus promesas. Por eso hay gente que tiene 40 años de creyente y todavía está dudando del amor de Dios. Porque le ha hecho caso al diablo y le ha creído al diablo. Todas las mentiras que el diablo te ha dicho, se las está creyendo. Has visto la mano de fidelidad de Dios y aún así descrees de Dios. Es el diablo, el trabajo del diablo. Así obra el diablo. El diablo viene a la mente y te siembra como lo hizo con Eva. A ver, no estoy diciendo nada. Así es la estrategia del diablo. Lo hizo con Eva. Con que Dios ha dicho que no tienen que comer de los frutos de los árboles. No, dijo Eva. Solamente de este árbol no podemos comer. ¿Y qué hizo Satanás? Puso en duda el amor, la fidelidad, la promesa, la palabra de Dios. Atacó a Dios. Y eso hace con tu vida y con la mía. El diablo no necesita intermediarios. Viene directamente a través de los demonios y nos habla. Pero la segunda cosa que hace el diablo es que tiene muchos colaboradores, muchos secuaces, muchas personas que cumplen y llevan a cabo los propósitos del diablo. Acá en la tierra y aún dentro de las iglesias. Él tiene sus infiltrados. Él tiene gente que cumple sus propósitos. Y esa gente es usada por el diablo para mezclarse con los santos. Y el trabajo de esas personas no es hablarte mal de Dios. Nunca te van a hablar mal de Dios. Eso lo hace el diablo directamente en tu mente. El trabajo de esa persona no es hablarte mal de Dios y de sus promesas. Es hablarte mal de la iglesia y de sus líderes. Porque el trabajo del diablo a través de esas personas es hacerte ver todas las cosas negativas que tienes delante de tus ojos. Él te va a hacer notar todo lo negativo de la iglesia. Ya lo ha hecho. Ese es el trabajo del diablo. A través de las personas que están al lado tuyo, Él te hace ver lo negativo. Así trabaja el diablo. Mezcla, se infiltra. ¿Y cuál es el propósito? Apagar tu fe y separarte de la comunión de la iglesia. Por el amor de Cristo Jesús nuestro Señor. No cumplas con los propósitos del diablo. No satisfagas los propósitos del diablo. Él quiere apagar tu fe y quiere separarte de la comunión. Por el amor de Dios, no lo hagas. Pero un párrafo aparte, y acá termino con los pensamientos que el diablo pone en nuestra mente. El lunes a la mañana, mientras estábamos en nuestra carpa del encuentro con Silvia, todos los días nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a orar. Pídele al Espíritu Santo que te guíe cómo orar. O ya sabes cómo orar. ¡Wow! Porque la Biblia dice que Pablo dice que nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos cómo orar. Así que si tú sabes cómo orar, eres más grande que Pablo. ¡Wow! Me rindo. Como no sabemos cómo orar y no sabemos qué pedir, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Cada vez que vas a la presencia del Señor, pídele al Espíritu Santo que te ayude a cómo orar. Y esa mañana el Señor nos guió a orar. Y el Señor nos mostró que a veces la mente es taller del diablo. Que el diablo encubiertamente tiene una fábrica. Y como el narcotráfico, ¿viste? Está encubierto ahí. Se trabaja, pero está encubierto. Bueno, el diablo trabaja encubiertamente en nuestra mente. Hay una fábrica. ¿Y qué fabrican ahí, pastor? Pensamientos en contra tuyo. En contra tuyo. El diablo
fabrica pensamientos, maquina ideas en contra tuya, en contra de Dios, de la iglesia, todo eso, para apagar tu fe, para congelarte espiritualmente. Es taller del diablo porque nosotros le alquilamos la mente al diablo. ¿Cómo? ¿Sí? Le podemos alquilar la mente al diablo. Entonces él tiene un contrato, tiene un derecho legal para estar en nuestra mente, claro, secretamente, encubiertamente, todos nosotros decimos que no, que eso no puede ser. Pero le permitimos al diablo que él trabaje encubiertamente en nuestra mente. Es una fábrica de pensamientos en contra de Dios, en contra nuestro. Él va a utilizar esas artimañas para apagar tu fe. Y el Señor nos reveló que la mente suele ser taller del diablo porque le damos permiso a través de un contrato de alquiler al diablo. Entonces esa mañana fuimos guiados por Dios a echar a las patadas, a anular ese contrato, a cancelar la vigencia de ese contrato. Ese contrato no tiene más vigencia. Ese contrato se cancela, se anula. Rescindimos el contrato con el diablo. Se rescinde el contrato con el diablo. ¿A cuántos el diablo está atormentando? ¿Te está atormentando el diablo en este tiempo? Le has dado lugar. Tu mente está siendo alquilada, le has alquilado tu mente al diablo y hay un taller en tu contra y te atormenta y te atormenta y te atormenta. Tiene que llegar un momento donde nosotros vamos a rescindir el contrato. Se rescinde el contrato con Satanás. Es una persona no grata. De ahora en adelante va a ser una persona no grata acá en la mente. Se cancela, se rescinde el contrato. Pero no solo eso, que ya no hay contrato. Ahora tienes que desmantelar, que no es fácil, desmantelar la fábrica. Desmantelar la fábrica que el diablo levantó en tu mente. Son dos cosas diferentes. Hay que desmantelar, hay que limpiar absolutamente todo. Y eso no es tarea sencilla ni de un día. Limpiar eso en la mente. El diablo se ha establecido en tu mente, ha levantado una fábrica encubiertamente y está elaborando pensamiento en tu contra. Son fortalezas, dice la Biblia, una fortaleza que él edificó en tu mente. Y ahora hay que desalojar al diablo y hay que limpiar la mente. Hay que desmantelar la fábrica. Y una vez que desmantelas la fábrica, entonces haces un contrato, todo entre comillas, con Dios. Y le dice, ahora mi mente, en lugar de servir para los propósitos del diablo, ahora mi mente va a ser una fábrica, pero de ideas, de pensamientos y de diseños de Dios. Para tu vida, para tu ministerio, para tu trabajo, para tu familia. En el mismo lugar donde se gestaban pensamientos de depresión, de muerte, de suicidio. En el mismo lugar, acá en la mente, donde hasta hoy se levantaban fortalezas espirituales, estructuras mentales gobernadas por Satanás. Cuando uno desmantela, cuando uno cancela el contrato con el diablo y desmantela esa estructura mental, esa fortaleza mental, entonces, y desmantelamos y purificamos con la ayuda del Espíritu Santo, entonces ahí nos comprometemos con Dios para que en el mismo lugar donde servían los propósitos del diablo, ahora la mente sirva en los propósitos de Dios. Y tu mente ahora viene la iluminación del cielo. Ahora vienen ideas creativas, nuevos diseños de Dios. Dios me habló de diseños nuevos de Dios. Para el ministerio, para el futuro, ¿cuántos quieren diseños de Dios? Hay que desmantelar todo lo que pertenece al diablo en la mente. Hay que desmantelar, limpiar absolutamente todo. Para que ahora se convierta en una fábrica, pero de Dios, de pensamientos, de revelaciones. ¿Cuánto quieren revelaciones? Diseños, revelaciones de parte de Dios para tu vida. Te aconsejo una cosa. Desaloja a Satanás de tu mente. Cancela el contrato. Hoy le vas a decir, Señor, yo voy a cancelar. Y le vas a hablar al diablo. Hoy se termina el contrato de alquiler. Hoy ya era considerado una persona, uno ocupa en tu mente. Hay que cancelar ese contrato, hay que expulsarlo, desalojarlo y luego desmantelar esa estructura mental. ¿Y saben por qué? Porque el Señor me dijo, dice la Biblia que el vino nuevo no puede ser echado en odre viejo. En esta vieja estructura
de pensamiento, donde hay fortaleza del diablo, lo nuevo de Dios no puede llegar. Hermano, es lógico. Es lógico lo que dice Jesús. No puede venir lo nuevo de Dios. Los nuevos diseños, las nuevas ideas, las nuevas revelaciones no pueden venir a un lugar que sigue siendo ocupado para los propósitos del diablo. Hay estructuras mental que el diablo, fortaleza mental que el diablo levantó acá en tu mente y que con unos es una cosa y con otros es otra, pero son fortalezas del diablo en la mente. No puede venir lo nuevo de Dios. Los diseños de Dios no pueden venir ahí. Hay que limpiar eso. Tiene que ser un odre nuevo para que las nuevas revelaciones, los nuevos diseños, ideas y pensamientos de Dios vengan a nuestra vida. ¿Cuántos lo quieren? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Y antes de irnos a casa vamos a hacer esto. Vamos a producir una liberación. Va a ser una autoliberación. Lo vas a hacer tú, porque yo no puedo cancelarle el contrato al diablo si tú fuiste el que pusiste la firma. Si tú le diste autoridad al diablo, creyendo sus mentiras, aceptando todas sus mentiras y maquinaciones, si tú pusiste la firma y alquilaste tu mente, yo no puedo cancelar ese contrato. Ese contrato solamente tú puedes cancelarlo. Pastor, usted lo hizo el lunes a la mañana. ¿A usted también lo visitaba el diablo con malos pensamientos? Por si alguno cree que el pastor acá es él. Es él. A él el diablo no lo visita. El lunes a la mañana dijo, se terminó lo que se daba. Hasta acá llegamos. Nos plantamos con Silvia y dijimos, hasta acá llegamos. Ya no hay más autorización, ya no queremos más a tu mentira, ya no, acá vamos a limpiar la mente. Y hubo algo que se produjo ese lunes a la mañana que yo no te lo puedo explicar. Hubo como una liberación, yo digo liberación, el pastor fue liberado, ¡wow! Algo pasó. Esa influencia satánica, dije, se cancela en el nombre de Jesús, ahora mi mente va a ser taller de Dios. Va a ser una fábrica de Dios. Y yo recibo, y después que termine de desmantelarlo con Silvia, ahora recibo los diseños del cielo. Ahora recibo las ideas, los pensamientos, las nuevas revelaciones, la nueva unción de Dios sobre mi vida. Y fue después de eso que yo recibí esta revelación. De que Dios, que el diablo a veces junta y Dios es el que separa. Que no siempre la división es producto del diablo. A veces es Dios quien dice, acá, hasta acá se termina. Le dijo a Judá, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, acá ya no tienes lugar. Chao. Él dijo, voy a enviar mis ángeles para que separen el trigo de la... Yo, me ocupo yo, Y fue Dios quien separó las tinieblas. El diablo, como Balaán, junta. Mezclá, uní. Hay que mezclar las mujeres moabitas con los varones. Hay que mezclar. Y cuando se mezcla, se pierde la santidad, se pierde la presencia. Pero cuando se separa, se conserva la santidad. Wow. Yo no sé cómo Dios te ha hablado en esta mañana. Yo no sé. Pero estoy soltando la palabra que Dios me dio para ti. Para mí primero y para ti en segundo lugar. Cierra tus ojos y haz el trabajo que tengas que hacer ahora. Hazlo, por favor, te pido. Te pido, por favor, que tú mismo le digas, diablo inmundo, me mentiste y creí tu mentira. Me mentiste descaradamente. Diablo inmundo, yo acepté tus mentiras. Me rendí ante tus mentiras, ante tus maquinaciones. Me atormentaste. Me azotaste. Pensé mal de Dios, desconfié de Dios y desconfié de la iglesia. Desconfié de todo el mundo. Acepté tus mentiras, pero en el nombre de Jesús, no lo hagas solo, tienes la autoridad de Jesús. En el nombre de Jesús me levanto contra todo espíritu inmundo que ha hecho un establecimiento en mi mente, que se ha establecido en mi mente para atormentarme, para confundirme, que ha mezclado cizaña con trigo en mi mente, que ha mezclado malos pensamientos con los pensamientos de Dios. Yo ahora cancelo, díselo, cancelo todo contrato
que tenga con el diablo y con el infierno. Mi mente ahora no es más taller del diablo. Ahora mi mente se convierte en taller en las manos de Dios. Y mi mente, que hasta ahora era un taller del diablo, donde el diablo fabricaba pensamientos que usaba en mi contra, porque eso es lo que hizo. Usó pensamientos para desanimarte, para deprimirte, para que desconfíes de Dios y de sus promesas. Eso es lo que hizo el diablo. Mi mente, que ha servido a los propósitos del diablo, hoy se cancela. Hoy reprendo a Satanás y rescindo el contrato de alquiler de mi mente para los propósitos del infierno. Y ahora me tomo de la armadura de Dios y desmantelo mi mente de toda fortaleza. Destruyo, derribo toda fortaleza mental que el diablo ha levantado en mi mente. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, purifica mi mente de todo pensamiento del diablo. Ahora, en el nombre de Jesús, tomo autoridad para deshacer, para destruir, para derribar toda fortaleza que el diablo ha levantado en mi mente. Oh, mi Señor. Oh, mi Señor. Y ahora declaro, ahora declaro que mi mente servirá a los propósitos de Dios. Ahora, Señor, mi mente será una fábrica de buenos pensamientos. Ahora mi mente habrá ideas, pensamientos, nuevas revelaciones, nuevos diseños de Dios para mi vida, para mi familia, para mi ministerio, para mi trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios.